Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches para todos. Le habla Handa Silva del canal La Vida de Handa Silva. Suscríbanse, dale like al video y compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Bien, hoy vamos a tener un video referente a fuentes de alimentación conmutadas. Vamos a aprender a variar un voltaje determinado a la salida, pero que este voltaje sea no definido, sino que sea de manera variable. Este video lo presenté hace poquito en mi otro canal, pero quedaron algunas dudas, entonces voy a aclarar algunas cosas importantes a tomar en cuenta para poder variar el voltaje de estas fuentes conmutadas, fuentes switchadas, ¿verdad? Y como nos podemos dar cuenta acá, tenemos una fuente que tiene aproximadamente 12 voltios a 1.5 amperios. Muchas personas quisieran aprender a tener por la salida de esto una fuente que pueda regular, por ejemplo, de 4 voltios a 20 voltios aproximadamente. ¿Qué se necesita? ¿Verdad? Bueno, hay que tomar en cuenta algo fundamental, algo muy importante acá, es que hay fuentes que se pueden regular mediante, o hay fuentes que van a traer el famoso componente electrónico que va en la parte fría de las fuentes de alimentación, conocido como TL431. Este componente puede venir tipo SMD o tipo de agujero pasante. El TL431, amigos, es básicamente un Zener programable, un Zener de referencia. Él va a contar con tres terminales, ¿verdad? Donde el terminal 1 se llama voltaje de referencia. El terminal 2 se llama ánodo y el terminal 3 se llama cátodo. El voltaje de referencia típicamente en este tipo de integrado es un voltaje de 2.5 voltios aproximadamente, o puede ser un poquito más. No estoy diciendo que sea siempre así, pero casi siempre es así. El 2 es el ánodo, este va a lo que viene siendo GND. Ahí lo tenemos. Y el 3 va a ir directamente en relación con el cátodo del octoacoplador. Pero esto básicamente es otra historia. Estoy un poquito ronco de la voz por si acaso. Entonces, este es el octo, pero aquí no me interesa esta parte, porque para regular esta fuente, para hacerla regulable, no vamos a trabajar con esta parte. Vamos a trabajar directamente con el voltaje de referencia, muchachos, ¿ya? Entonces, vamos a primero a verificar el voltaje de esta pequeña fuente de alimentación a la salida. Vamos a conectarla. Bien, yo la voy a conectar con dos caimanes porque está muy corto desde acá. Es decir, yo voy a alimentar con alterna acá y voy a utilizar el multímetro digital. Vamos a colocar nuestras dos puntas del multímetro, una el positivo, que está ahí, y la otra el negativo por fuera. En el momento de yo darle el encendido, debemos nosotros de tener un voltaje, como me lo indica básicamente el fabricante, 12 voltios. Ahora, yo quiero convertir este voltaje que sea un voltaje variable, incluso menor y mayor de 12 voltios. Esto se puede hacer. ¿Cómo se va a hacer? Fíjense lo siguiente. Nosotros debemos de ubicar, una vez que ubiquemos el TL431 en la tarjeta, que eso está en la parte fría de la fuente de alimentación, debemos de tomar en cuenta el siguiente punto, muchachos. Ya, bueno, voy a dejar esto por acá. Bien. Esto, para que sepan, de lo que viene siendo la parte del voltaje de referencia, que es el pin 1 del octoacoplador, esto va a ir a un divisor resistivo. Típicamente pueden ser varias resistencias, pero generalmente suelen ser dos. Aquí tenemos una resistencia y luego tenemos otra resistencia. Correcto. Pero hay una resistencia, para que tomen en cuenta el siguiente punto, que va a ir a tierra. Uno de sus extremos va a ir a tierra. Y otro punto va a ir a lo que viene siendo el más B, es decir, al voltaje positivo de la salida. Es decir, si la fuente es de 12 voltios, ¿verdad? Uno de los extremos de la resistencia va a ir al B+. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ubicar en el circuito, pero quiero que esto quede clarito para que ustedes puedan hacer su ajuste. Amigos, esto les va a servir a personas que, por ejemplo, les cuesta tener una fuente de alimentación, dependiendo del país donde estés ubicado, o si vives lejos, o cuesta comprar
Esto lo estoy haciendo justamente para que cualquier persona pueda hacerlo, ¿ya? Bien, entonces vamos a ubicar primero vamos a ubicar el TL431 y vamos a medir el voltaje determinado, ¿ya? Tengo la fuente de alimentación, aquí la tengo, esta es la parte primaria de la fuente, esta es la salida con dos capacitores y maneja dos diodos. Al invertir, ¿verdad? Vamos a ver que acá tengo el TL431. Ese que está allí es el TL431. Acá. El TL431 habla de ánodo, habla de voltaje de referencia y habla de cátodo. Vamos a medir el voltaje en este momento. Lo voy a medir con mucho cuidado para no cometer ningún error. Voy a medir ese voltaje, muchachos, en esa parte. Enciendo la fuente, ubico el multímetro digital, ahí lo tengo, me paro en el negativo de un capacitor de salida, ahí, y me paro en el voltaje de referencia. Observa, por favor. ¿Cuánto hay? 2.44. Este terminal es el primero que nosotros vamos a ubicar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar allí, escúchame lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un potenciómetro de 50K. Si puedes conseguirlo de menor, sería más acorde, ¿ya? Porque en el momento de variar, pues si no lo haces con sutileza, vas a tener el voltaje un poco variable. Fíjate esto, aquí tengo un potenciómetro con una resistencia de 1K. Ahí está. Y justamente esto va a ir al pin 1 del voltaje de referencia. Vamos a soldarlo, muchachos. Muy bien, ahí lo he soldado. Ahí está soldadito en la parte de la resistencia al pin 1 del TL431, que es el voltaje de referencia. Por ende, me queda un cablecito acá. Ahorita te voy a explicar hacia dónde va esto. Esto, amigos y compañeros, puede ir dependiendo. Ojo con esto, dependiendo, ¿ya? Pero vamos a suponer, esto puede ir o con la parte, espérense un poquito o con la parte del capacitor de salida, la parte del positivo, o con la parte negativa del capacitor. Eso va a depender de cómo se comporte la fuente de alimentación en el momento en que nosotros la conectemos. Mira, fíjate, yo voy a soldar este cable solamente por poner un ejemplo al positivo del capacitor de la salida. Muy bien, ahí lo he soldado. Yo voy a conectar la fuente, la voy a conectar, vamos a ver qué es lo que tenemos en este momento. Ya vamos a sacar acá, fíjate, la pongo en el positivo y lo llevo acá. Vamos a ver si yo le doy el encendido que tengo. Fíjate, tengo 7.1 voltios. Mira la fuente cómo es variable. Observa cómo se está variando demasiado. Ahora, fíjate lo siguiente. Espérenme un segundo. Muy bien, fíjate lo siguiente. Ahí lo tengo. Tengo el multímetro y voy a encender. Bien, fíjate, yo voy a ir variando. Y mira, lo máximo que me da así, mira lo que me da, 9.80 y tanto. Y el voltaje es un poco inestable. ¿Te das cuenta? Mira. ¿Ves? El voltaje es un poco inestable. Pero no me varía más. Fíjate, me varía desde a 4 hasta 9 solamente. Incluso menos voltaje que de lo que debería entregar la fuente de alimentación, porque la fuente de alimentación es de 12. Ahora, ¿qué pasaría si yo llevara, escúchame atentamente, voy a apagar acá, ¿qué pasaría si yo llevara esto directamente al negativo del capacitor? Ahí lo he llevado. Y vamos a verificar qué tengo. Voy a encenderla. Y fíjate, tengo 12 acá, voltaje, ahí lo tengo. Y voy bajando. Es decir, el voltaje mínimo es 12. Si lo llevo a negativo, el voltaje mínimo es 12. Menos de allí no hay. ¿Te das cuenta? Ahora, si yo lo empiezo a subir, ¿qué pasa? Bueno, en este caso el potenciómetro bajaría porque es al negativo. Y fíjate, me sube. Y el voltaje máximo serían 18.5
punto tanto, pero el voltaje a la salida es un poco inestable. Los milivoltios es un poco inestable. ¿Qué pasa? ¿Por qué es eso? Fíjate, nosotros ahorita tenemos conectado al negativo. No me sirve ni con el positivo ni con el negativo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de lo siguiente. Bien, vamos a hacer una explicación en la hojita rápido antes de pasar. Te dije, nosotros tenemos resistencia 1, resistencia 2. ¿Verdad? Vamos a poner así para explicarte. R1 que va al B+, y R2 que va a tierra, uno de sus extremos. Nosotros podemos hacer el ajuste dependiendo de cómo se comporte la fuente. Algunas fuentes se hace el ajuste a través de R2, la que va a tierra, o a través de R1, la que va a B+. Ya, eso va a depender del sistema de la fuente de alimentación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a soldar la otra punta nosotros vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a conectar la punta restante de nuestro señor que está acá, del potenciómetro, la amarilla, la voy a conectar al positivo del capacitor y voy a levantar la resistencia para que la fuente se pueda regular desde menos de 12 voltios hasta 20 voltios aproximadamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le vamos a levantar la resistencia, amigos. Vamos a levantar esta resistencia. Levanta un terminal solamente y vas a ver cómo se comporta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Agarro la fuente, desoldo de la parte negativa el cable amarillo y lo llevo al positivo nuevamente. Correcto. Ahí lo he soldado. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a levantar, muchachos, voy a levantar la resistencia positiva. Me preguntarán, ¿cómo me doy cuenta cuando es positiva y cuando es negativa la resistencia del divisor resistivo? Bueno, usted agarra el multímetro, lo pasa a escala de continuidad. Ahí lo tenemos. Espera un poquito para ver. Ahí sí, perfecto. Y nos vamos directamente. No me importa que no enfoquemos ahorita acá. Voy a enfocar la fuente para que veamos lo siguiente. Fíjate. Tenemos el TL431. Obsérvame, por favor. Voy a adelantar un poco más. Bien, ahí. Tenemos el TL431 acá. Desde este terminal me va a salir una resistencia, que sería esta. Ahí está. Bien. De esa resistencia hay dos resistencias más. Vamos a ver. Esta, el extremo de acá no me da nada. La de arriba, vamos a verificar. Una vez que ya nos demos cuenta que esta resistencia está acá, te vas a parar en el negativo del capacitor y vas a ir a buscando la resistencia que pite. Esta no, esta no, esta no, esta no, esta no. Aquí hay otra abajo. Esta no, esta no, esta no. Y ahí. Mira, esta es la resistencia que va directamente en relación del divisor resistivo a tierra. Observa. Escucha, por favor. Escucha. Vamos a ver qué. Ahí está. Esa va a tierra. Esa no la voy a levantar. No voy a levantar esa. Me paro en el positivo del B+. Ahí está en el capacitor. Y voy buscando de nuevo la resistencia. Esta no es. Tampoco. Tampoco. Es esta. Entonces voy a levantar ese extremo, muchachos. Voy a levantar esta resistencia, solamente el extremo. Bien, vamos a levantarla. De esa manera te das cuenta cuál es la positiva y cuál es la que va a negativo. Levanto la resistencia con mucho cuidado. Vamos a levantar con mucho cuidado ahí. Ahí la he levantado, perfecto. Y una vez que yo la levante, obsérvame lo siguiente. Ya la he levantado esa resistencia ahí, muchachos. Voy a retroceder. Y ahora sí vamos a hacer la prueba determinada. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Fíjate. Ubicamos nuestro multímetro en escala de voltaje de 20 voltios. Llevamos lo siguiente. Tenemos la punta acá. Vamos a ver dónde está el... Aquí está. Positivo, la punta allí. Y el negativo acá.
Correcto. En el momento en que yo encienda, ahí encendido, y tengo ahorita en este momento un voltaje de 4 punto y tanto. Voy a mover un poco. Tengo aquí lo que viene siendo la resistencia. Ahí estamos. Bien, vamos a ver qué es lo que nos está reflejando acá. Bien. El voltaje mínimo son básicamente 4 voltios, 4 punto y tanto. Vamos a subir un poquito. Y fíjate, acá ya tengo 5.2 voltios. Si yo quisiera conectarle carga a esta fuente, vamos a hacer el ejemplo. Mira, esto me sirve. Yo tengo 5 puntos. Ahorita está un poquito variable. Eso tiene que ver mucho, no porque la fuente tenga problemas, no. Tiene que ver mucho con el potenciómetro. Pero fíjate lo siguiente. Yo tengo acá esta pequeña carga. Fíjate lo que va a pasar. Pongo acá el negativo allí y llevo al positivo de acá. Está variando. Subamos un poquito, muchachos. Fíjate. Mira. Mira cómo ya se estabiliza la fuente. Observa. Ahí está. Esperen un segundo. Esperen un poquito, por favor. Esto no... Ahí estamos. Ahí está. Vean. ¿Qué les parece? Estamos alimentando, amigos, una carga con 5 voltios. Esta fuente era de 12 voltios. La hemos reducido a 5 voltios aproximadamente. Ahorita en este momento. Ahora, yo quisiera, por ejemplo, no quiero alimentar uno de 5 voltios. Me da la gana de alimentar uno, por ejemplo, de 12 voltios. Bueno, busquemos uno de 12 voltios. Hagamos la prueba. Qué interesante, muchachos. Qué interesante. Estos son proyectos y prácticas que tú puedes hacer. Sacamos este. Lo sacamos. Perfecto. Ahí lo sacamos. Y conectamos uno de 12 voltios. Llevamos este al negativo. Con mucho cuidado. Y llevamos este al positivo. Bien. En este momento no enciende nada. Vamos a verificarlo. Vamos a ver si el cable está bien agarrado. Porque puede ser que se haya... Ahí está. Bien. Ahí tengo 7 y tanto. Voy a subirlo un poquito más. Y mira cómo va a ir subiendo la intensidad del brillo. Vamos a subirlo a 12 voltios, muchachos. Fíjate. Ahí está. Vamos a subirlo un poquito más. Ahí está. 12.6. Fuente regulada. Ahora sí mayormente estabilizada. Le has colocado una carga y ahí está estabilizada. Y así con esta prueba tú puedes alimentar muchísimo más. Porque esta fuente puedes llegar creo que a los 20 voltios aproximadamente. Está súper interesante, muchachos. Vean, ahí está. Puedes probar un ventilador de 12 voltios. Puedes probar un foco, un LED. Puedes hacer proyectos para tu taller. En fin, para tus pruebas. Porque, como vuelvo y repito, yo siempre trato de ayudar a las personas que mucha gente no tiene la posibilidad por el momento de comprar una fuente de alimentación. Pero ahí estás aprendiendo cómo regular el... Ahora, en este caso es con la resistencia que tuve que aislar, que va hacia el B+, pero también puede ser que no te resulte con la resistencia del B+, sino con la resistencia de tierra, el ajuste. Ya, bien, vamos a quitar esta carga y vamos a verificar cuál es el voltaje máximo. Mira, 19 y tantos voltios. Ahí está. Tú le pones una carga, el voltaje se va a estabilizar un poco más. Casi los 20 voltios. Mira, ahí se pasó 20 voltios, sí. A ver, 20 voltios. Obviamente hay que tomar otro parámetro. Vamos a sacar todo esto. Bien. Muchachos, si la fuente de alimentación es de 12 voltios, el capacitor de salida posiblemente sea de 16V. Este es el voltaje máximo que soporta. Debes reemplazar el capacitor de 16 voltios a un capacitor por lo menos de 25 voltios para que pueda soportar. Porque tarde o temprano, en este caso no se reventó, pero tarde o temprano si lo dejas funcionando a ese voltaje, muchachos, la fuente de alimentación, el capacitor se va a reventar. Suscríbanse al canal, muchas gracias por el apoyo y bendiciones para todos. Espero hayan aprendido algo nuevo.